Mary, hermana Rosa. ¿Por qué siente, hermana Rosa, que les fue bien? Porque me permitió llegar a este día, hermano, porque tengo vida, porque no me soporta. Así es. Hermana Bere, ¿qué ha hecho usted para que le vaya bien, hermana? Yo la veo que pues siempre está muy contenta, en su ánimo, con su familia. Pues la veo que está bien, hermano. Sí, ¿Qué hace usted para que le vaya bien? Pásanos la receta. pues bueno, yo creo que todos tenemos a veces cargas, pero siempre las dejo todas en manos de Dios. Y me gusta ser muy agradecida con Dios, hermano, y como que eso me hace sentirme feliz por lo que Él me da. Disfruto cada cosa que Él me da y eso me hace sentirme siempre feliz, hermano. Qué bueno, hermano. Gracias a nuestro Dios. Fíjense, hermanos, que veíamos en las lecciones pasadas, pues precisamente las recomendaciones que hace nuestro Dios, pues sobre todo del cuidado que debemos tener nosotros con respecto a la alimentación, por ejemplo. Y en alguna ocasión un compañero me preguntaba que por qué la prohibición de las carnes inmundas. Y decía, pues es que no tiene nada de malo, decía, la carne no tiene nada, decía, o sea, es algo bueno que inclusive pues algunos nutriólogos pues recomiendan, por ejemplo, inclusive la grasa de cerdo, cocinar con grasa de cerdo, más que con el aceite refinado que acostumbramos. Entonces ya platicaba con él y decía las razones. Una, le digo, porque es una ley y las leyes pues se deben de cumplir. Y otra, y llevándolo hasta pensar por qué nuestro Dios lo prohíbe, es porque todo tiene un porqué. El cerdo, pues si no hubiera cerdos, ¿quién se come, verdad? Todos los desechos. Entonces todo tiene un porqué de las cosas, hermanos. Y es por eso que pues debemos de acatar. Entonces yo también considero que pues nuestro Dios nos dio esta ley, pues para que estuviéramos nosotros con buena salud, ¿verdad? Todo lo que nos da o lo que nos ha permitido el consumir, hermanos, pues es porque son pues carnes limpias, hermanos, que nos ayudan pues a nuestra salud. Y pues qué bueno, hermanos, que en general nos ha ido bien a todos. Y yo creo que a los hijos de Dios, hermanos, siempre nos debe de ir bien, hermanos. Pero hay ocasiones en las que nos va mal, ¿o no? ¿Sí nos irá mal, hermanos? ¿Verdad que no? ¿Qué diría Job, hermanos, si nosotros le preguntásemos que cómo le fue en la vida? Le diríamos, ¿le fue mal a Job? ¿Verdad que no, hermanos? Le fue bien, como a usted y como a mí. Pero saben, hermanos, que hay veces en ocasiones que sí nos va mal, hermanos. Y les voy a decir por qué en el paso del tema. ¿Qué hacemos primeramente, hermanos, cuando compramos un artículo y que en apariencia sabemos utilizarlo, hermanos? ¿Qué hacemos cuando compramos, por ejemplo, una pantalla? ¿Qué hace usted, hermanos? Ahí está, hermanos, eso quería mi hermano, igual me llevó hasta allá. Muchas veces, hermanos, creemos saber cómo funcionan las cosas. Y si, bueno, pues yo sé que se conecta, que lleva este cable aquí, que se conecta a la corriente y que está el control y tiene ciertos menús. Y generalmente, hermanos, hacemos eso, ¿o no? Muy poca gente se detiene a leer instructivos, hermanos. Inclusive el mismo shampoo tiene instructivos, hermanos, de cómo utilizarlo. Yo durante mucho tiempo, y creo que hasta la fecha, y como dato, hermanos, les platico lo que pasa en mí. Me gusta mucho utilizar el shampoo Head and Shoulders, no sé si lo ubiquen. Lo uso mucho y en alguna ocasión fui a Pánuco y me cortaba el pelo y me decía el peluquero que qué shampoo utilizaba. Y ya le comenté y me dice, por eso que te estás quedando calvo, me decía, decía que tenía poquito pelo. Dice, porque ese shampoo no es para el uso pues continuo, dice, es para cierto tipo de pelo, de cuero cabelludo. Y me decía, y digo, fíjate que yo tengo años utilizándolo, pero ¿por qué será, hermanos, que me he equivocado en utilizarlo? Por no leer tan fácil y instructivo como de un champú, hermanos. Entonces, eso muchas veces nos pasa, hermanos,
que a veces las cosas no nos salen bien como deberían salirnos por no leer instructivos, hermano, por no leer las instrucciones. Porque a veces es tedioso, hermanos, estar leyendo un instructivo. ¿A quién le gusta estar leyendo con algo que aparentemente es obvio de cómo funciona? Mis hijos les gusta armar, hermano, muchos de esos cubitos, no sé cómo se llaman, pero yo los veo como legos, y se arman piezas complejas, hermanos. Y a veces, pues en general, a mi esposa le gusta comprarle eso a los niños porque se entretienen mucho y traen instructivos de cómo armar pues piezas grandes que yo ni idea tendría cómo armarlas si no lee el instructivo. Van inclusive como por niveles hasta que se va formando la figura. Entonces es importante, hermanos, que sigamos la instrucción, en este caso del juego, de las piezas, para armar, pues al final de cuentas, la figura que queremos. Pero muchas veces, hermanos, confiamos en nuestra propia sabiduría, creyendo saber todo cómo se resuelve. Y podemos decir, bueno, ¿por qué me fue mal? ¿Por qué las cosas no resultaron como yo quería? Y bueno, el tema, hermanos, hoy que vamos a meditar después de esta pequeña introducción, lo he titulado, hermanos, hazlo conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ese es el título de este mensaje, hermanos. Hazlo conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Imaginemos, hermanos, que llega una persona y a usted le da todos los pasos que tiene que hacer para formar este púlpito, por ejemplo. Que le digan va a tener cierta altura, cierto lo largo, la parte más corta, ese recorte que tiene allá, tantos entrepaños, el tipo de material, la pintura. ¿Se acordarían de todo, hermanos, sin apuntar? Es difícil, ¿verdad? Porque el instructivo nos lo están leyendo ahí, hermanos, y nos tenemos que acordar, porque después usted tiene que ir con otras personas y decirles aquello que le fue mostrado y que tiene que hacerlo, hermanos. Porque tiene un objetivo, el por qué se requiere hacer este púlpito. Porque se va a utilizar, hermanos, para un servicio cualquiera. ¿Para qué servicio será? Para el servicio a nuestro Dios, hermanos. Ahí la importancia de poner atención a las instrucciones, pues que le dieron, porque el equipo o el mueble que se va a hacer, hermano, no se va a utilizar para cualquier uso, pues sin importancia. Es un uso muy importante porque es para el servicio a nuestro Dios. Entonces es algo, hermanos, muy complicado de recordar, pero que sí tiene mucha importancia y repercute no solo en mí, sino en otras personas. En este caso, si nos dijeran así de palabra, ¿para qué sirve el púlpito? ¿Para qué vamos a querer y que lo recreemos en otro lado? Es una responsabilidad bien grande, hermanos. Pues algo muy similar, hermanos, pasó con Moisés. Cuando se le dan instrucciones precisas, hermanos, de cómo tenía que hacer el santuario en aquel desierto. Nuestro Dios le da medidas, inclusive las dimensiones del arca de la alianza, hermanos, que tenía que llevar varas, que tenía que llevar una cubierta, unos ángeles, que tenía que cubrirlo con oro y todo eso. Era algo bien importante, hermanos. ¿Y por qué será, hermanos, que nuestro Dios le dio órdenes precisas de cómo tenía que hacer aquello, hermanos? ¿Qué tal que a Moisés pues le dijo, Señor, pues este ancho del tabernáculo pues no me gusta, yo lo quiero hacer un poquito más para allá, o más largo, o el lugar santísimo pues un poquito más recorrido? ¿Podría haber hecho eso Moisés, hermanos? ¿Por qué no lo haría, hermano? Las instrucciones fueron claras. Eran unas medidas especiales, hermanos, porque ahí va a estar la presencia, hermanos, de nuestro Dios. Y era para bendición del pueblo, hermanos. No se podía equivocar Moisés en acordarse de todo lo que nuestro Dios le había dicho, cómo lo tenía que hacer, porque era destinado para algo especial, para que habitara o estuviera ahí la presencia de nuestro Dios, hermanos.
Incluso cuando dice que la vestimenta del sumo sacerdote, cómo tenía que ir todo el efod, todo lo que llevaba para poder estar en la presencia de nuestro Dios. Y que cuando no se cumplían, hermanos, ciertas características y que este varón tuviera una falta delante de nuestro Dios, ¿qué pasaba con él? Se moría, hermanos. Ahí la importancia del por qué cumplir las ordenanzas que nuestro Dios nos da, así tal cual, hermano. No como yo creo, no como creo que está mejor, como decía nuestro hermano Carlos en la mañana, es que yo pienso que así está bien y que eso es lo que quiere Dios. No, hermano, Él nos da instrucciones precisas. Y lo vemos también, hermanos, en Noé. La Escritura narra también cómo nuestro Dios les da unas medidas especiales de cómo tenía que ser aquella arca, con cubiertas, con un techo y todo, la madera, de cómo tenía que recubrirla, todo, hermanos. Porque no solamente iba a meter animales ahí, hermanos, sino que esas instrucciones iban a servir para que se salvara él y quién más, y su familia, hermanos. No porque a Moisés le gustaba, a Noé le gustaba que tuviera una cubierta más bonita, una ventana más grande. No, hermanos, tenía que llevar a cabo las instrucciones precisas que nuestro Dios le estaba dando a Noé. Porque gracias a aquella arca, hermanos, se iba a salvar él y su familia y todo el plan que tenía nuestro Dios para él. Vamos a ubicarnos, hermanos, en el libro del Deuteronomio, en su capítulo 4, hermanos. Deuteronomio, su capítulo 4. Y vean las palabras, hermanos, que nuestro Dios menciona por medio de aquel varón Moisés, hermanos, al pueblo, y les hace recordar que son un pueblo especial, hermanos, un pueblo escogido por nuestro Dios, y que hoy a la fecha, hermanos, el mundo está puesto los ojos en aquel pueblo, porque es el pueblo escogido, hermanos, y hoy también nosotros somos ese pueblo escogido de nuestro Dios, su iglesia. Dice el verso 33, hermanos, en adelante, dice del capítulo 4: ¿Ha oído pueblo la voz de Dios que hablase del medio del fuego, como tú lo has oído y vivido? ¿O ha Dios probado a venir a tomar para sí gente del medio de otra gente, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano fuerte y brazo extendido y grandes espantos, según todas las cosas que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios, no hay más fuera de Él. De los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras del medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió su simiente después de ellos, y sacóte delante de sí de Egipto con su gran poder, para echar de delante de ti gentes grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reduce a tu corazón que Jehová es el Dios de arriba en el cielo, y abajo sobre la tierra no hay otro. Hermanos, yo cuando leo esta parte digo, es verdad que nuestro Dios ha hecho algo muy similar con nosotros, porque nos ha sacado de pruebas, hermanos, nos ha dado señales, ha tenido milagros con nosotros, nos ha sacado con mano fuerte, hermanos, y brazo extendido, y de grandes espantos, dice, de ella nos ha sacado, hermanos, nuestro Dios. Y esto lo hacía antes, hermanos, de entrar al pueblo a la tierra prometida. Y sigue diciendo el verso 40, y guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, ¿para qué, hermanos?
Verso 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Es fácil, hermanos, que nos vaya bien. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para que nos vaya bien? Y les preguntaba hace un momento, hermano Juan, a los hermanos que les pregunté qué hicieron para que les vaya bien. Y muchos dijeron, pues yo di gracias a Dios, me encomendé. Y muchas cosas, hermanos, de cada quien sabe qué hizo. Y aquí nuestro Dios, hermanos, les dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien. Esa es la recomendación que nuestro Dios da, hermanos, que es necesario que nosotros hagamos para que nos vaya bien. Y en este mismo libro, hermanos, sigue diciendo más adelante, en repetidas veces se lo dice, hermanos. Inclusive nosotros lo leemos en la ley de nuestro Dios, hermanos. ¿Lo dice o no? Para que te vaya bien, hermanos. Así lo menciona la palabra de nuestro Dios. Cuando desde el principio, hermanos, aquella pareja se le dieron instrucciones precisas y era un lugar muy hermoso, dice la palabra de nuestro Dios. Pero había una instrucción precisa, hermanos, que tenían que acatar únicamente. No tenían que hacer otra cosa, tenían la comida, tenían pues todo. Y dice la escritura que estaban desnudos y no se avergonzaban, pero había una condición especial, hermanos. Había un árbol del cual no tenían que tocar, hermanos, ni consumir su fruto. Y era todo lo que tenían que hacer, hermanos, para que les fuera bien. Pero ¿qué pasó, hermanos? Siguieron las instrucciones de nuestro Dios, ¿verdad? No, hermanos. Por no haber seguido la instrucción de nuestro Dios, hermanos, cayeron de la gracia de nuestro Dios y no les fue bien, hermanos, porque desobedecieron una orden que nuestro Dios les dio. Y quiero que nos ubiquemos, hermanos, en el libro del Génesis, pero ahora en su capítulo 6, regresando a lo que les mencionaba hace un momento. En su capítulo 6. No lo voy a leer, hermanos, pero desde el verso 13 hasta el verso 16, nuestro Dios le da unas instrucciones, las instrucciones precisas a Noé de cómo tenía que armar, hermanos, aquella arca. Y en el verso 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Le dio instrucciones, hermanos, a Noé para que le fuera no solamente bien a él, sino a él y a sus hijos y a su esposa y a todo el resto de su familia, hermanos. Entonces, por eso era importante que Noé siguiera las instrucciones que nuestro Dios le estaba dando, hermanos. Verso 21 del mismo capítulo 6 de Génesis dice: y toma contigo de toda vianda que se come y llega a ti, servirá alimento para ti y para ellos. E hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Imaginémonos, hermanos, que Noé no hubiera obedecido a la orden o a las instrucciones que Dios le dio. ¿Qué hubiese pasado con él? Hubiera pasado si sea un accidente, no sabemos, hermanos, qué hubiera pasado. Pero sin duda, cuando no se sigue la instrucción de nuestro Dios, hermanos, el fin es el fracaso, hermanos. Es muerte. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, de aquel siervo de Abraham, Eliezer? ¿Se acuerdan de él? Cuando dice que fue a buscar mujer para Isaac, le dijo: ve y busca una mujer de mi pueblo y tráemela para mi hijo. Porque aquel varón se preguntaba: bueno, me manda, Señor, a buscar mujer, pero ¿de dónde? ¿A quién agarro? ¿O a quién traigo? ¿Qué tuvo que hacer Abraham, hermanos?
Pedir instrucciones. ¿Para qué? Así es, hermano, le dio instrucciones. No era cualquier mujer, hermanos. Porque había una simiente y había un plan de nuestro Dios. Y no era la más bonita, ni la más de mejor estatura, ni de mejor cuerpo, ni de mejores ojos. No sabemos cómo era aquella mujer, pero sin duda yo considero que era una mujer de un aspecto hermoso, hermanos. Porque los hijos de Dios son hermosos. Pero aquel varón, hermanos, tenía que ver las instrucciones precisas que Abraham le estaba dando. ¿Sí recuerdan qué instrucciones le dio? Dice que tenían que darle de beber a los animales y todo aquello, hermano. Eran instrucciones precisas. No algo que se pareciera, hermano. Lo que aquel varón estaba diciendo, aquella mujer que haga esto y esto y esto, a esa trae. Esa va a ser la mujer de mi hija. Si aquel varón hubiera desobedecido, hermanos, había una responsabilidad bien grande que él estaba teniendo. Porque de ahí, de esa simiente, hermanos, vendría todo, hermanos. Que si hubiese escogido mal, quién sabe qué hubiera pasado. Y lo mismo vemos, hermanos, con aquel varón Sansón, hermanos, cuando dice que este varón, inclusive su padre le decía, bueno, que no hay mejores mujeres en tu pueblo que te agraden, que sean buenas, que busquen a Dios igual que tú. Pero ¿cuál fue la respuesta, hermano, de Sansón? Esa me agrada mis ojos. Aquella filistea, hermanos, dice, no, papá, no, padre, dijo, porque esta es la que agradó a mis ojos. Siguió las instrucciones, las recomendaciones que daba nuestro Dios, que no emparentaran, hermanos, con gente que no era de su pueblo. Este hombre, creyendo que era la mejor mujer, hermanos. Vemos que la sabiduría del hombre, hermanos, ¿a dónde lleva? Al fracaso, hermanos, por no atender una instrucción como Dios la está pidiendo. Porque yo quiero pensar, hermanos, que a Sansón le pasó algo muy similar como a Samuel. Samuel veía lo que estaba delante de sus ojos, que no era un joven que tenía las características para ser rey. Pero a diferencia con Sansón, él vio una mujer hermosa, pero no sabía lo que había en su corazón, hermanos, por no atender la instrucción. ¿Y cómo termina la vida de Sansón, hermanos? ¿Sí recuerdan qué pasó con sus ojos? Se los ángeles. Así es, hermanos. Y ahí el cuidado de tener cada uno de nosotros, hermanos, en nuestra vida. Sigue diciendo en el capítulo 7, hermanos. De ahí no voy a ir a la cama más. Dice, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué hermoso es, hermanos, cuando nuestro Dios trae bendición a nuestra casa, hermanos, por obedecer instrucciones precisas de nuestro Dios. En el capítulo 25 del Éxodo, hermanos, así rápidamente. Capítulo 25, verso 1. Dice, ya lo que les mencionaba ahora de Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo, verso 1, nos pasamos hasta el verso 8, y hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos. Ahí radicaba la importancia, hermanos, de cómo tenía que hacer Moisés aquel santuario, porque iba a habitar, hermanos, nuestro Dios en medio de aquel lugar, hermanos. Verso 9, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los vasos, así lo haréis. Es decir, nuestro Dios le dio el modelo, le mostró cómo lo quería, hermanos. Así lo quiero. Hasta a nosotros nos pasa, hermanos. ¿Qué pasa cuando usted va con un carpintero y le dice que le haga la cocina? Y el día que va y no le entrega lo que quería. Hermana Irma, ¿qué le pasó? Quedan mal, ponen otra cosa que no. ¿No le molesta? Sí nos molesta, hermanos, cuando pues no hacen lo que nosotros queremos.
porque no es de nuestro gusto. Así Y cuánto más con nuestro Dios, hermanos, que le da instrucciones para que Él habite en aquel lugar, hermanos. Pero el hombre dice, no, yo creo que esto es lo mejor y esto es lo que le va a agradar a nuestro Dios. Yo no sé, y le preguntaba a la hermana Irma porque le pasó algo similar con un carpintero. Quizá él pensó que eso le iba a agradar a la hermana. Y así, hermanos, nos pasa a nosotros, hermanos. Decía nuestro hermano Carlos, pues eso es lo que creo que pues le agrada a Dios. Pero nuestro Dios, hermanos, nos da órdenes, indicaciones, que inclusive, hermanos, nos puede costar el reino, hermanos. ¿Por qué menciono esto? ¿Qué pasó en la orden que se le dio a Saúl, hermanos, cuando tenía que ir a pelear contra Amalek? ¿Y qué pensó en su corazón Saúl, hermanos? ¿Sí recordamos? Sí. ¿Qué veía él? Pues decía, pues quizá él veía animales gordos, hermanos, buenos para el sacrificio a nuestro Dios. El despojo de aquel lugar, pues ha dicho, esto nos va a servir a nosotros. El rey vivo. Vamos a ofrecerlo. Y él lo expresa a Samuel, hermanos, donde dice que ir, dice, pues yo dejé ir lo mejor de aquel lugar. Vamos a verlo, hermano, para recordar. Primer libro de Samuel, en su capítulo 15. Primer libro de Samuel, en su capítulo 15, verso 1 en adelante, hermanos, dice: Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Acuérdame de lo que hizo Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños, mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Es algo fuerte, hermanos, si nosotros escuchamos esto. El que lleguemos a matar niños, hermanos, mujeres y todo, hermanos. Pero ahí está la instrucción de nuestro Dios, hermanos. Eso es lo que no debemos de dudar, hermanos, en hacer lo que nuestro Dios nos está dando la orden. Y el verso 13 dice: Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Ya había cumplido, hermanos? Dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿La había cumplido lo que había dicho Samuel, nuestro Dios, por medio de Samuel? Verso 14: Samuel entonces dijo: Pues, ¿qué valido de ganados y ramidos de bueyes es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Yo creo que esto es lo que agrada a Dios. Yo creo que Dios no se molesta si hago esto. Diciendo yo, hermanos, lo que yo haga delante de Dios. Yo creo que Dios no le molesta que yo esté haciendo esto, que yo actúe de esta otra forma. Verso 16: Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: siendo tú pequeño en tus ojos, no has sido hecho cabeza de a las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y envióte Jehová en jornada y dijo: ve y destruye los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en ojos de Jehová?
Y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová y fui a la jornada que Jehová me envió y ha traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Le dice: no solamente me traje esto, aquí está el rey de Amalec, aquí te lo tengo. Pero esa no era la ordenanza, hermano. La ordenanza era destruirlos. Y dice: pues de eso, de ese despojo, de lo que he ganado, de eso te traigo, Señor. Se agradará nuestro Dios, hermanos, de algún fruto que tengamos nosotros y lo ofrezcamos a Él, hermanos. Es algo fuerte, hermanos, discúlpenme. Se agradará nuestro Dios de la provisión que tengamos, hermanos, y lo ofrezcamos a nuestro Dios. Cuando Él nos da una orden, hermanos, de qué es lo que tenemos que hacer para que nos vaya como, hermanos, bien. Es claro, hermanos, la ordenanza que nuestro Dios nos da. Mas sin embargo, hermanos, vemos lo que pasó con Saúl, rey, por desobedecer, hermanos, y creer en que él estaba haciendo bien y que era lo que Dios quería, hermanos. Le costó su reino, hermanos. Hoy desechado como rey sobre Israel, hermanos, por desobedecer. En alguna ocasión, hermanos, en los tiempos del profeta Eliseo había un hombre, un grande de un ejército, aquel varón Naamán, y que también una sierva, hermanos, cuando supo que estaba enfermo, le dijo: ya en mi tierra hay un varón, hay un profeta de Dios, que si tú vas, él pide y pide a Dios, a nuestro Dios, y él te cura. Y aquel varón, con todo su poder y todo lo que tenía, y se llevó pues riqueza, pensando que con eso iba a comprar su salud, hermanos, fue hasta aquel lugar, y él pensando, hermanos, que por ser un general, pues iba a salir Eliseo y lo iba a atender. Pero dice la escritura, hermanos, que no salió Eliseo, mandó a su siervo. Y él pensaba: bueno, yo estoy creyendo que este varón que tú me dijiste, y quiero pensar que así le decía a la muchacha, iba a salir y me iba, no sé, a tocar la parte enferma, iba a ir a sanar. Y viene y me dice que vaya a aquel río, al Jordán. ¿Verdad, hermanos? Y dice aquel varón, no recuerdo los nombres de los ríos, Habana y Farfán, dice: no son mejores ríos, más limpios. Y aún así viene y me dice que sean 7 veces, ¿por qué no son 6 o 8? Dice: Señor, si el profeta te dijera que haces eso, no lo harías, es tu profeta. Pues sí, lo haría. Pues hazlo, no pierdes nada. ¿Y qué hizo aquel varón, hermanos? 7 veces se tuvo que sumergir y obtuvo la salud, hermanos. No eran 6, no eran 8, eran 7, hermanos. Especificó bien. A veces podemos decir: bueno, ¿qué hermano tiene? Hacer esto, hacer lo otro, es poquito. No, hermanos, es lo que Dios pide, lo preciso. Si nosotros se nos pasa un poquito de sal, hermanos, un poquito de levadura, ¿qué dice la lectura? Leva toda la masa. Entonces, hermanos, a Moisés nuevamente, hermanos, se le da una instrucción en 2 ocasiones y se le dan órdenes, hermanos. En la primera ocasión, nuestro Dios le dice, cuando aquel pueblo dice que querían agua, y le da la orden a nuestro Dios, y que le dice: que hiera la piedra, y lo hizo. Vamos a ver, hermanos, son 2 ocasiones. En Éxodo, en su capítulo 17,
Éxodo, en su capítulo 17, verso 4, hermanos, al 6. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? He aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río, y ve. He aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Y qué hizo Moisés, hermanos? Hirió la piedra como nuestro Dios le dijo, y el agua salió. Y tomaron, hermanos. Si Moisés hubiera hecho otra cosa, pues quizás hubiera salido agua, hermanos, pero hubiera tenido consecuencias como las que tuvo en Números 20, hermanos. Vamos a buscarnos ahí, Números de su capítulo 20, ahora. Números de su capítulo 20, verso 6, dice: y fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echáronse sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué fue lo que le dijo, hermanos, ahora? Hablar. Habla. Y quizá Moisés pensó, hermanos, que era de la misma forma como nuestro Dios le había dicho en la primera ocasión. Pero por eso dice en muchas de las ocasiones, hermanos, en algunos, no recuerdo el texto, cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso es la importancia, hermanos, en que inclusive Israel tiene ese canto, hermanos, el Shema Israel, que ellos le llaman, un himno muy importante para ellos, que tiene un mensaje muy profundo, el escuchar, hermanos, la voz de nuestro Dios. Y era la instrucción ahora, el hablarle a la peña, hermanos, dice el verso 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y juntáronse Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y díjole: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su vara e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Y qué pasó, hermanos? Le habló, ¿verdad? Ya estaba molesto. Estaba en un momento de estrés, hermanos. Y él tenía que cubrir aquella necesidad, hermanos, de dar agua al pueblo. Pero la instrucción era: habla ahora a la peña. Pero él en su desesperación golpeó y quiso que las cosas se hicieran como él creía que eran la mejor, como antes se hacían. Verso 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Eso pasó, hermanos. Moisés también pasó muchos años en el desierto y esperaba entrar en aquella tierra prometida, pero por desobedecer una orden especial de nuestro Dios, hermanos, le fue imposible entrar. Únicamente dice la Escritura que se le permitió ver desde lejos la tierra prometida. Es importante, hermanos, el atender la instrucción. Y muchas veces en la Escritura nuestro Dios nos lo dice, hermanos, para que te vaya bien. Solo que nosotros, hermanos, somos necios, ¿verdad? El querer hacer las cosas. Muchas de las veces, hermanos, en las relaciones dicen: pues es que no nos entendimos. Es que yo le dije a mi hijo y pues ya creció, ya está grande y él sabe.
No, hermanos, cuando se atiende la instrucción de nuestro Dios nos va bien. Éxodo, su capítulo 24, hermanos. Verso 12. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Fíjese lo que le decía, hermano: sube al monte y ¿qué más? Y espera. Hermanos, a veces lo difícil no es subir, hermanos, el conocer de la palabra de nuestro Dios, el tener el conocimiento, sino es en permanecer, hermanos, en esperar, hermanos, el momento de nuestro Dios. Eso es lo complicado, el mantenernos ahí, hermanos. Lo difícil no es tener una relación, hermanos, con la persona que queramos. Lo difícil es mantenernos ahí, hermanos. Pero cuando tenemos la confianza en nuestro Dios, como se lo reclamó nuestro Dios a Moisés y a Aarón, porque no confiaste en mí, tienes esta consecuencia. Entonces nuestro Dios le dijo: sube a aquel monte y espérate ahí. Y no fue poco tiempo, hermanos. Sigue diciendo, verso 14: Y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere negocio, lléguese a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por ¿cuántos días, hermanos? 6 días. Por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Se imaginan, hermanos, qué pasaría en nuestra mente si el Señor ya subía hasta acá y ahora 7 días más esperando aquí? Qué desesperación sería, hermanos, el ver que las cosas de Dios no se cumplan cuando nosotros esperamos. Dice el verso 17: Y al parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aún más, hermanos, tenía que esperar. No solamente los 6 días, no era lo difícil de subir el monte, hermanos, sino esperar el tiempo de nuestro Dios, hermanos. Tiempo que no pudo esperar el pueblo, porque el pueblo estaba aquí haciendo abajo, hermanos, corrompiéndose, hermanos, por no esperar la instrucción de nuestro Dios, por querer hacer como ellos creían que era lo mejor, porque hubo un hombre que se levantó y le dijo: este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, pues a veces adórale, porque Moisés subió y quién sabe qué pasó con él. Y por no atender la instrucción, hermanos, todos aquellos que salieron de Egipto, pasó lo mismo con ellos. Por no confiar en nuestro Dios, no les fue permitido entrar en aquella tierra prometida, hermanos. La diferencia entre bendición y dolor muchas veces está en una instrucción obedecida, hermanos, o ignorada. Les pido que todos en pie, hermanos, podamos tener una lectura muy corta. Se encuentra en el libro del Evangelio de Lucas, en su capítulo 11. Es difícil, hermanos, a veces atender las instrucciones y tedioso a veces, pero son necesarias, hermanos, para que las cosas salgan bien, para que si tenemos que armar algo, hermanos, como lo hizo Moisés en su momento, se hiciera bien, porque era para nuestro Dios, para que aquella arca que Noé hizo se hiciera bien, para que no solamente se salvara él, sino él y su familia, hermanos. Es importante atender las instrucciones, hermano. Perdón que los paré y los puse en pie, hermano, pero recordaba una anécdota así rápida.
de una hermana, y esto es verídico, y nos platicaba que cuando en el tiempo de que estaba estudiando, hermanos, tenía un examen muy importante, y el maestro les da a todos su examen que tenían que contestar, y la instrucción principal decía leer cuidadosamente todas las preguntas y después haga lo que se indica. Y la hermana pues decía leer todas las preguntas y después haga lo que se indica. Y eran muchas preguntas y estuvo leyendo una por una y una por una. Dice, no sé qué me pasó que me dio por leerlas todas. Y dijo, y al final decía, ponga su nombre en el examen, póngalo en el escritorio y vayas, no, sin decir nada. Y pues todos se quedaron bien sorprendidos, hermanos. Decía, ¿a por qué terminaste tan rápido? Dice, pues ya. Pero la instrucción era que no dijera nada. Pero tenía que leer todo el examen. El maestro ya sabía que todos se habían preparado, hermanos, habían estudiado y tenían el conocimiento que se requería. Y todos los demás se quedaron contestando, hermanos, las preguntas. Y pues muchos se calificaron como lo que habían pues contestado. Dice la hermana, pues yo me saqué pues al 100%. ¿Y qué contestaste? Pues nada, decía que leyera todas las preguntas y que al final dejara mi examen en el escritorio y me retirara. Y por eso es importante, hermanos, de leer las instrucciones. Imaginémonos qué importante es leer las instrucciones de nuestro Dios, mandamientos y ordenanzas que yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Lucas, hermanos, ya no los dejo más en pie. Lucas, capítulo 11, verso 28, dice, todos juntos, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. ¿Queremos ser bienaventurados? Sí, hermanos, queremos que nos siga yendo bien, como contestamos hace un rato, hermanos. Esa es la clave, hermanos, obedecer las instrucciones de nuestro Dios. Y se le dijo a Saúl que era mejor el obedecer, hermanos, que el cebo de aquellos carneros. Que el Señor les bendiga a vosotros, hermanos.